Está con nosotros la congresista Jenny Vilcatoma. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. A ver, recordábamos justamente, ¿no?, todo el tema de Odebrecht, las acusaciones, bueno, las declaraciones, ¿no?, de los funcionarios. Y claro, eso nos llevaba a algunos años cuando usted tiene esta entrevista con el entonces ministro de Justicia, Daniel Figalo, y esa famosa frase, ¿no?, que tú no sabes quién es Odebrecht. Odebrecht es la empresa que pone y saca presidentes en nuestro país. Le queremos preguntar cómo se llega a ese contexto, cómo así se da esa reunión, porque quisiera que nos cuente, usted empieza a investigar a Odebrecht cuando estaba en la Fiscalía en Ancash, ¿es así? Así es. Todo el conocimiento que tengo de estos actos graves de corrupción datan del año 2012, cuando ejerzo el cargo de fiscal provincial en el Santa y soy encargada del caso La Centralita, y es ahí donde conozco al señor Ezequiel Nolasco Campos, a quien yo le tomo la declaración. Incluso él fue amenazado de muerte en mi despacho, con que iban a venir a asesinarlo en ese momento. Él declara y me da una información muy importante que día a día el tiempo se ha encargado de darnos la razón. Él declaró en aquel entonces en una declaración fiscal, que yo te voy a dejar, ¿no?, respecto a los cuestionamientos a la empresa Odebrecht, respecto a la construcción de la carretera Chaca-San Luis. Es bueno hacer un poco de recuento a mérito de qué vienen estos cuestionamientos. El señor César Álvarez era presidente regional de Ancash, el señor Ezequiel Nolasco era un consejero regional, el señor Luis Sánchez Milla era un consejero regional. Cuando el señor Álvarez decide volver a postular a la presidencia regional, deja aprobado en el gobierno regional un paquete de obras de 840 millones, de una serie de obras que no tenían perfiles, que no tenían ningún estudio que hiciera saber cuánto iban a costar. Entonces, el señor Nolasco se opone a ese paquete de obras en una serie de sesiones, pero finalmente es aprobado. Álvarez se va. ¿De qué año estamos hablando ahí? Del año 2010. Ok, 2010. Mayo, junio, julio del año 2010. Es así cuando el señor Luis Sánchez Milla asume la encargatura, junto con el señor Nolasco, empoderados con el Consejo Regional, logran declarar la nulidad de ese paquete de obras y que se suspende el convenio que había dejado listo el señor Álvarez con la OEI, que es otro personaje que no se le puede, otra institución que hay que fijar todos los reflectores sobre esta todo sobre la OEI, aquí lo hemos mencionado mil veces, porque la quieren para todo tipo de licitación, para blanquearla o de alguna manera transparentarla, entre comillas, todos se quieren coger de la OEI. Escapan de la ley de contrataciones y de todo tipo de control, amparándose hace muchos años en una pseudo inmunidad que no tiene. Sin embargo, en base a esa inmunidad se archivaron investigaciones. Ya vamos fiscales. a entrar a la OEI entonces. Entonces, la OEI, a raíz de esta suspensión del convenio y de la anulación del paquete de obras, debió parar este proceso de selección de la carretera Chaca-San Luis. Sin embargo, lleva adelante el proceso de selección y le otorga la buena pro a Odebrecht. Hay que decirlo rápidamente, porque OEI siempre cobra un porcentaje de todas las obras que... Todo. O sea, el sistema perverso aquí en el Perú es el país donde todos los sistemas perversos son bienvenidos y abrazados por todos nosotros. Además de ganar, evade los controles de la ley de contrataciones. Entonces, la OEI le otorga la buena pro a Odebrecht. Es ahí donde el señor Nolasco declara, es una declaración fiscal oficial, donde él hace saber que al otorgarle la buena pro, ellos se oponían, porque ya el convenio había sido suspendido, no podía la OEI seguir con ese proceso, pero le otorga la buena pro. Entonces, buscan la firma del contrato por parte de Luis Sánchez Milla. ¿Quién busca la firma? ¿Los de la OEI? Los de la OEI. Y los de la OEI, obviamente, del gobierno regional. En contubernio con César Álvarez. Con varios funcionarios, entre ellos Dirce Paul Valverde, que es un personaje clave que también hay que enfocar. Es así que el señor Luis Sánchez Milla es asesinado. Y en forma posterior, se negó a firmar y lo asesinan. En vida me lo dijo, y yo lo plasmé en una declaración fiscal que he obtenido, en la cual él dice que conversaban y decían, no vamos a firmar, no debes firmar, no voy a firmar. Había el compromiso, pero luego el señor es asesinado, y luego este asesinato se maquilla con un tema de que el señor había ido a cobrar coimas a Trujillo y que fue asesinado. Pero sí, esa muerte aquí también tenemos que responsabilizar a la prensa en Lima, porque nos comimos todo el cuento que nos generaron allá. Tiene que esclarecerse, porque el señor Nolasco aquí en esta declaración narra que el contrato aparece firmado en forma posterior al asesinato del señor Sánchez Milla. Y es más, él dice acá que había una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, y cito, lo leo para que puedan conocerlo, dice, por 3 temas.
posible falsificación de firmas de contrato donde aparece la firma del extinto presidente encargado José Luis Sánchez Milla, quien en dicha semana fue asesinado y probablemente no haya suscrito dicho contrato. ¿Nunca hicieron la prueba? Cuyo proceso de selección de la OEI llevó adelante cuyo proceso de selección de la OEI llevó adelante pese a la anulación del paquete de obras y la suspensión del convenio precisamente de la OEI. Sin embargo, luego del asesinato del señor Sánchez Milla, dicho contrato con la empresa Odebrecht aparece suscrito. Otro punto de la denuncia, la supervisión de obra por un valor de 20 millones de soles que fue otorgada al consorcio Huaylas, en donde una de las empresas integrantes del consorcio estaba inhabilitada para poder contratar con la OCE. Y tercero, la posible sobrevaloración de la obra. En esta investigación se encuentra comprendido el señor César Álvarez Aguilar y funcionarios del gobierno regional. Otra obra. Y así hay otras obras también como el Hospital Guardia de Que no Huaraz. necesariamente se hacían con Odebrecht, sino No. con otras, porque hubo una serie de Esta es empresas una declaración que él Correcto. engloba varios actos de corrupción de aquel entonces. Entonces, el señor Nolasco en vida hizo esta declaración. Ok. Entonces, cuando yo ejerzo el cargo de procuradora, siguiendo esta línea de investigación, porque teníamos una declaración, es que empezamos al asumir el caso a la centralita a cargo del doctor Cristian Salas y en conjunto con el doctor Hugo Laurente, abogado consultor de la Procuraduría, empezamos a recabar todos los elementos de convicción para poder probar los actos de corrupción que estaban en el aire en la investigación la centralita. Okay. Nos reunimos con informantes, nos reunimos con funcionarios, con servidores que nos empezaron a proporcionar información y mucha gente que estaba en ese círculo pero que quería colaborar con nosotros. Uno de nuestros informantes, ¿no?, en desarrollo de toda la investigación, cuando ya Nolasco había sido asesinado, y también recordemos algo más, después de la muerte del señor Sánchez Milla en julio del año 2010, una semana después, Nolasco ¿También? Y aquí recién reaccionamos es asesinado. ¿Y cuándo es que lo asesinan a él finalmente? El 14 de marzo del año 2014. Solo a raíz de eso el Ministerio de Justicia y todas las instancias toman cartas en el asunto, se forman comisiones y es así que yo, cae el fiscal, a partir de la muerte del señor Nolasco, yo renuncio a la Fiscalía, entro a la Procuraduría, se me entrega este caso para poder, con la experiencia y con la información objetiva con la que yo contaba, impulsar esta investigación. Entonces, este informante, que había sido la única persona, la última persona que había visto en vida al señor Nolasco antes de que sea asesinado en el 2014, nos indica y nos da luces sobre este personaje, Dirce Paul Varas Valverde. Dirce Paul Varas Valverde. Que fue un funcionario del gobierno regional y que ocupó cargos neurálgicos como la gerencia de infraestructura y obras y estudios. Entonces, incluso luego la PNUD lo contrata y le paga más sueldo y tiene una serie de cargos neurálgicos que los vinculan a la OEI y a estas contrataciones respecto a la empresa de Norberto Odebrecht. Entonces, este informante nos dice, a raíz que conocemos un patrimonio inmenso que no se condecía con los ingresos de este señor, nos dice que esta era la pieza clave y que le preguntemos a Odebrecht si este señor trabajaba o no para esa empresa. Sorprendidos el equipo de la Procuraduría dijimos, no podría trabajar para Odebrecht porque ha trabajado en el gobierno regional. Esa es la forma en la que se le paga las coimas, porque se le contrata para consultorías en diferentes obras para que de alguna manera se pueda blanquear. ¿Por qué montos eran las consultorías? Casi $500,000 soles. Entonces, es así que nosotros, a mérito de esta información que nos da el informante, le cursamos el oficio a la empresa Odebrecht. ¿Qué nos dice el informante? El día, doctora Vilcatoma, que usted curse este oficio, se van a volver Eso mover se lo dijo el informante, los hilos a nivel internacional. ¿El nombre del informante es confidencial? Sí. Es reservado ya, sí. ok. Si él me lo autoriza, yo lo voy a revelar. Y nos dice, y nos indica técnicamente cómo debíamos preguntar para que la empresa no nos engañe, no nos conteste mal. Hicimos una pregunta tan precisa que le preguntamos. ¿Por qué? ¿Cuál era un poquito lo que le aconsejó? ¿Cuál era un poquito la sacada de vuelta que le podía hacer? Si uno pregunta mal, te responden mal. Si le preguntábamos simplemente si el señor Dirce Paul Varas Valverde había trabajado para Odebrecht, nos podían haber contestado que no. Pero él nos dijo, pregunten por Odebrecht y la familia de las empresas que conforman los consorcios junto con Odebrecht. Entonces, él nos orienta técnicamente en la pregunta, elaboramos el oficio
con total confidencialidad. Cristian Salas lo firma, lo llevamos a la institución. Déjenme una pausa y entonces tenemos que, efectivamente, usted tenía un informante que le había dicho el nombre de este tema, ¿no? Y que una de las maneras de recibir las coimas era a través de este señor Varas Valverde y estas consultorías que le hacía a Odebrecht. Pero claro, incluso en el tema de la carretera Callejón de Huayla, Chaca, San Luis, aparece Consorcio Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC y sale Constructora Norberto Odebrecht, sucursal Perú, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. Es decir, tenían varias empresas y eso lo ha demostrado la justicia norteamericana. Quiero hacerle un zoom, por favor, a ese portal Diario de Chimbote, en donde dice que Dirce Valverde cobró por asesoría Consorcio Brasileño Odebrecht. Esto es de 21 de julio del año pasado. $500,000 de nuevos soles por supuestas asesorías. ¿Ustedes ya conocían esa información en el momento? Eso es lo que nosotros obtuvimos de Odebrecht. Entonces, hicimos el oficio. Yo quiero recalcar esto porque el señor Figalo debe ser incluido en esta investigación como parte de la organización criminal. ¿Por qué? El oficio lo hice con total confidencialidad. Fuimos con el doctor Hugo Laurente, 6 de la mañana al despacho, lo elaboramos sin que hubiera nadie en la Procuraduría. El doctor Salas lo firmó 8:05 de la mañana y solo el doctor Laurente tenía conocimiento, llevó el oficio a Odebrecht, lo devolvió y yo lo escondí. Lo bajé, lo guardé bajo 7 llaves que nadie tenía una copia, ni la secretaria, ni los asesores, absolutamente nadie. Y, oh sorpresa, nos sentamos a esperar qué es lo que iba a suceder. En medio de todos estos hechos que se iban dando tan tensos dentro de la Procuraduría, el informante nos convoca otra vez y nos dice: doctora, para darle la respuesta, están totalmente alterados y han convocado a un estudio de abogados al más famoso para maquillar la respuesta que le van a dar. Esa es la información que nos iba dando el informante a través de los días. Pero llega la fecha exacta en la que nos convoca Figalo, tanto al doctor Cristian Salas como a mi persona, a su despacho en el Ministerio de Justicia. Y es ahí donde se da pues la gran frase mediante la cual él me hace conocer que él es parte de esta organización, pues él tenía ese oficio que yo tenía escondido, él lo tenía en las manos. Me está diciendo que entonces Odebrecht tenía una vía directa con el ministro de Justicia, Daniel Figalo, y que ese documento, que era secreto de la Procuraduría, llegó a manos del ministro Figalo, y el ministro Figalo, haciendo prácticamente el papel de abogado de la empresa Odebrecht, lo convocó a usted y al procurador Cristian Salas. Cristian Salas. Ahora, el procurador Cristian Salas va a tener que finalmente salir a hablar un poco más de lo que hablaba hasta este momento. Va a tener que reconocerlo y va a tener que admitir lo que tal vez en su momento no salió a respaldar, porque hay que hacer saber, ¿no?, qué es lo que sucedió en la Procuraduría. Yo creo que a estas alturas ya nadie va a encubrir ni nadie va a proteger absolutamente ningún hecho. ¿Qué hizo el doctor Daniel Figalo? Sacó el documento porque en la conversación que teníamos yo estaba sentada a su lado como nos encontramos ahora y él tenía el oficio dentro de su agenda. Cuando yo observo el oficio y obviamente yo sabía que nadie más lo tenía, él lo saca de manera exasperada, descontrolada y me dice: tú te preguntarás de dónde tengo este oficio, cómo llegó a mis manos. Y obviamente yo estaba totalmente sorprendida. ¿Y qué le dijo? Inmediatamente me dice: ¿tú sabes quién es Odebrecht? ¿Tú sabes quién es Odebrecht? No me lo diga, por favor. Vamos a hacer una pausa, y usted me va a contar qué fue exactamente lo que dijo el ministro de ese entonces, Daniel Figalo, y si es que le dijo cómo así llegó a sus manos ese documento. Pausa y regresamos. Bien, seguimos con la congresista Jenny Vilcatoma. ¿Qué fue lo que le dice Daniel Figalo en esa reunión cuando le hace la pregunta: ¿usted sabe quién es Odebrecht? Sí, él reitera, como te digo, de manera exasperada, descontrolada, con el papel en mano, me dice: Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño del Perú. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Yo siempre me he caracterizado por mantener una postura firme y le contesté, le dije: ¿y usted sabe quién es Dirce Paul Varas Valverde? Le dije, es un funcionario que está cuestionado por el cobro de coimas, señor, estamos a poco. ¿Y no le respondió cómo llevó ese oficio a sus manos? No, continuamos con la discusión porque yo tenía que sostener por qué le estaba preguntando a Odebrecht sobre este señor. Entonces yo me impuse en ese momento y le hice saber que estaba preguntando por una persona que estaba cuestionada por corrupción, que tenía orden de prisión preventiva ese día. O sea, un ministro abogando, ¿no?, en nombre de una empresa y de un personaje que tenía prisión preventiva. Que sigue fugado, dicho sea de paso, ¿no? Varas Valverde está todavía no ha habido. Fugado, pero yo pienso que el día que lo siente
y le ofrezcan una colaboración eficaz, este señor lo va a contar absolutamente todo. O sea que, digamos, no insistió en cómo así había llegado a manos de Daniel Figalo ese documento. Se dio una discusión en ese momento, ¿no? Que los llevó a otro tema. Al mismo tema. Entonces, cuando yo cierro la explicación de que no iba a retroceder y que iba a continuar en esa consulta, él termina bajando un poco los decibeles y me dice, bueno, pues, yo no sé, te advierto, pero eso sí, no despiertes a los leones. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿qué quiere decir? Ya, bueno, no despiertes a todos los leones. Bueno, ¿saben qué? Ya, retírense, se acabó la reunión y nosotros. Ok, esa conversación, porque usted grabó una conversación, esta conversación no está grabada o en todo caso nunca la hizo pública. Yo siempre he guardado reserva por esa información, pues yo a partir de las denuncias que hice fui objeto de persecución. Ok, pero me refiero a que, por ejemplo... siempre voy a guardar esa información hasta el momento en el que yo me encuentre ante un fiscal, no sé si va a ser en el Perú, no sé si va a ser en foros internacionales, para poder probar categóricamente, aparte de la presencia del doctor Cristian Salas y de los documentos que tengo, que lo que yo digo es verdad. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, lo niega Daniel Figalo? ¿Cristian Salas alguna vez ha negado que se tuvo esta conversación? No, jamás lo ha negado. Él ha estado presente. Es más, o sea, el doctor Salas es una persona correcta. Cuando salimos del despacho, cruzamos el umbral, yo le dije, te dije que esto iba a suceder, porque nosotros todo lo coordinábamos directamente con él. Y él, la orden que me dio, me dijo, tú sigue y pide la información a Odebrecht. Tanto es así que yo salgo del despacho, estaba el doctor Hugo Laurenti en el carro, inmediatamente le digo, doctor, vaya usted e insista, párese ahí y no se mueva hasta que le respondan. Tanto es así que nos contesta. Odebrecht nos contesta. Eso le iba a preguntar. Odebrecht les contesta y les da justamente cuál información. Así es. Esta información que se ve detallada en este diario, concretamente informándonos que el señor Dirce Paul Varas Valverde trabajaba para una de las empresas de la familia de estos consorcios de Odebrecht, nada más y nada menos que en la carretera interoceánica. ¿Haciendo qué? Consultorías. Es decir, confirmábamos aquel dato que nosotros habíamos tenido de un informante ya de manera objetiva, con documentos de fecha cierta. ¿Y eso no era ilegal? Haber sido gerente de obras, haber decidido respecto al presupuesto y al mismo tiempo ser asesor. ¿Por qué entonces lo da Odebrecht si es que sabía que ellos estaban poniendo la soga al cuello? Porque nosotros no paramos. No paramos y exigimos la respuesta y vamos a seguir. Estábamos desde la Procuraduría con una investigación abierta, le habíamos consultado también a la OEI, estábamos preguntando, es más, habíamos viajado al gobierno regional de Ancash y habíamos obtenido información valiosa respecto a la forma de la contratación del señor congresista, Paul Varas Valverde. ¿Usted cree que hay mucho más allá de solamente Daniel Figalo que fue y qué sé yo? Porque también esto llevaría al tema por la cual a usted la atacaron mucho, ¿no? Le dijeron no algunas cosas. Esto de alguna manera siente que la reivindica esta información que va apareciendo respecto de Odebrecht, o cree que todavía hay mucho por jalar para aparecer. Mucha demora en las investigaciones, pero sí siento una reivindicación en el tiempo al saber que el señor Marcelo Odebrecht está diciendo la verdad y está confirmando algo que el señor Figalo lo sabía en el 2014. ¿Qué cosa sabía? Que Odebrecht pone y saca presidentes, porque lo que tenemos el señor Figalo lo que tiene que decir es que, claro, obviamente él sabía, y lo que le dijo a usted en esa reunión fue que él sabía que Odebrecht era tremendamente corrupto y era tan corrupto que había penetrado todo el Estado peruano, y no solamente el peruano, sino los latinoamericanos. Qué bonito, ministro. Martín Belaúnde y los intereses energéticos de Odebrecht. No sé si podemos ampliar, por favor, esa imagen. ¿Quiénes son los que aparecen ahí? Pero espera. Reconozco a un amigo ahí, un amigo nuestro ahí, con corbata roja. No me he equivocado, ¿no? ¿Sí? Vea. ¿Sí es? No creo. ¿Quiénes son los que aparecen ahí, congresista? Vemos a Martín Belaúnde Locio, vemos a varios funcionarios, está Vladimir Cerrón, si no me equivoco, no logro ver de aquí, pero vemos a un funcionario de la empresa Odebrecht. El de barbita, el de la izquierda. El de la izquierda, el segundo es el señor Raimundo Serra. Esto va más allá. Lo que yo hago es ahora hacer con mi declaración. Bueno, Goyo Santos, que también ha sido denunciado con también coimas, lo ha denunciado Cuarto Poder acá. Así es, pero la visión que hay que tener es la siguiente. Si vamos a hablar, el ministro Figalo vincula al gobierno del señor Ollantumal, y el señor Figalo sabía desde el 2014 de ese accionar delincuencial, pues esta es una organización criminal internacional. ¿Usted cree que fue enviado por Nadine o él respondía a intereses privados? Bueno, también? Yo siempre he pensado que era enviado por una fuerza muy importante que tenía que ser el presidente de la República. ¿Por qué? Cuando suceden todos los problemas en el caso de la centralita y la presión, precisamente por favorecer a Martín Belaúnde Locio, una colaboración eficaz, yo le hago una carta al presidente y le narro, una procuradora, no estemos hablando de Jenny Vilcatoma, una funcionaria del Estado anticorrupción, encargada de un caso emblemático, le hace una carta al presidente y le hace saber que ese ministro está cometiendo actos de corrupción con actos de interferencia. ¿Y qué hace el presidente de la República? Hoy cuestionado.
precisamente con pero no estos fue un pagos acto de sobornos. ingenuidad de su parte, congresista. De en ese ninguna momento. manera. Lo que yo he hecho es dejar en el tiempo las pruebas de que aquí el presidente, lejos O sea, de lo hizo actuar, adrede para que justamente ahora, que mirando hacia atrás, sepamos que lo que quiso Ollantumala fue... En el tiempo, por muy difícil que haya sido cada decisión, yo he cumplido con mi deber de informar a las autoridades competentes de los actos de corrupción de los cuales yo he podido estar cerca o verificar con los actos de investigación, ya sea como fiscal o como procurador. Y esa es la prueba, señor, que el presidente, que tenía una carta en sus manos que le decían, señor, su ministro está favoreciendo a Martín Belaúnde Locio, la persona que aparece en la foto, ha hecho una serie de actos de interferencia, en este caso tan emblemático, señor, destituya. Yo le pedí eso, que hizo el presidente de la República, destituyó a la procuradora anticorrupción que tenía el caso emblemático. Ese es un hecho que estoy segura que las autoridades internacionales van a tomarlo como una prueba. Pues, ¿qué ha hecho el presidente? ¿Qué debió haber hecho el presidente? Un momento. Tengo Ahora, a mi procuradora, tengo una persona que está vinculada hacia mí, con mi campaña, con mi esposa, con contratos de consultorías. Obviamente él no podía actuar como actuó, pero lo hizo. Y ahora entiendo que era por estos grandes intereses que vamos a... Bueno, mirando atrás está la denuncia del tema del gasoducto, justamente una persona de Proinversión que dice que se dirigía Nadine Heredia y qué sé yo. Razón. Yo actué como procuradora del Estado y yo creo que actué a la altura, señor. Si no, el día de hoy yo me encontraría cuestionada en estos hechos. Quién sabe si hubiera firmado una colaboración eficaz en aquel entonces, la cual yo tenía que firmar porque yo era la responsable. Yo solamente le quiero hacer una pregunta, mirando para atrás, no habría que cambiar la ley porque usted se opuso a que Martín Belaúnde Locio sea considerado colaborador eficaz por el tema de que un cabecilla no puede ser considerado colaborador eficaz. Claro, ahora mirando para atrás uno diría, quizá lo que querían con Martín Belaúnde Locio no era que cante como lo ha hecho Marcelo Odebrecht en Brasil, sino más bien protegerlo. Pero no tiene sentido cambiar esa ley y generar la delación premiada y decir que el cabecilla hable para que caigan todos. Estamos haciendo desde mi despacho ahora como congresista, porque yo voy a seguir hasta el final. Esto va a dar resultados en 3, 4 años, como en otros casos emblemáticos donde yo he visto resultados después de varios años. Pero en aquel entonces, para nosotros era la responsabilidad de que si le imputábamos a Martín Belaúnde Locio ser parte de la cúpula, no podía acogerse a la colaboración porque la norma no lo permitía. Pero sí, la legislación necesita una modificación en la cual sí proceda la colaboración eficaz como para en el caso los de Brasil. No deben tener los mismos beneficios, pero sí debe existir de manera urgente. Porque imagínense, si tenemos un Marcelo Odebrecht, yo supongo, en este momento, ¿cuál sería mi recomendación para todos aquellos funcionarios y servidores públicos que están vinculados? Acójanse a la colaboración eficaz, porque es lo mismo que ha pasado en Brasil, que hemos visto un expresidente, Lula da Silva, en tantos problemas, y a una presidenta sacada del poder como es Dilma Rousseff. Eso va a pasar. A la luz de los hechos, congresista, ¿usted sigue creyendo que Martín Belaúnde Locio era cabecilla o él era otro eslabón dentro de unas cabezas más arriba? En el tiempo todo ha ido cambiando, porque yo al principio veía a César Álvarez como la cabeza de toda esta organización. Luego, en el tiempo, vi que Martín Belaúnde más bien pasaba, porque con el caso Altalsis conocemos que esta misma forma de operar se dio en Junín, se dio en varias regiones del país. Pero más allá que vemos que todo esto se dirige a la señora Nadine Heredia. En el caso del gasoducto, porque después, claro, los otros gobiernos también han tenido lo mismo. Y aquí quiero entrar a un tema de fondo. El sistema está perverso, congresista. El sistema hace que no solamente quieran ganar la obra coimeando, sino que una vez que ganan la obra, ellos han montado todo un aparato que incluye abogados, jueces, fiscales, periodistas, que lo que hacen es que justamente le quiten más y más y más plata al Estado, a todos los peruanos. ¿Cómo funciona ese sistema corrupto? Esta es una organización criminal que ha tenido que desarrollar brazos, que es lo que nosotros hemos visto totalmente dibujado en la región Ancos. Un brazo de la misma corrupción, funcionarios y servidores públicos que a todo nivel no solamente orientan el proceso de selección para otorgar la buena promna a determinada empresa, sino que en el tiempo se encargan de sobrevalorar de diferentes maneras esa obra. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver a muchos funcionarios y servidores públicos de todo nivel que van a tener que responder. O sea, aquí no solamente hay que enfocar al delincuente que cobró la coima, no. Pero aquí también todo el mundo está mirando al delincuente que cobró la cobra y a los políticos, no estamos mirando. Y hay que también periodistas, abogados, todos los que permiten que este sistema siga de corrupto. Permíteme. Una vez que ya está en ejecución la obra, ahí viene la verdadera corrupción, con las sobrevaloraciones, con los adicionales, con las ampliaciones de plazo que no deberían ser aprobados. Ahora, ¿quién aprueba eso? ¿La empresa lo hace porque es autónoma, se paga así sola? No, lo presenta la institución a través de diferentes autoridades. ¿Qué hace la institución? Lo tiene que aceptar y paga en el tiempo
de manera reiterada. Ahí van a tener que responder aquellos funcionarios que el día de hoy se escandalizan y dicen yo no sabía. Un momentito, señor, si se pagó, usted tuvo que conocer, tuvo que saber y van a tener que responder. Por eso yo recomiendo inmediatamente, acójanse a la colaboración eficaz, de inmediato, porque proporcionar la información antes reduce tu responsabilidad. Ok, pero ¿qué responsabilidad penal cree que podría haber en el caso del señor Figalo? Del señor Figalo, incluso ahora con la nueva información que ha salido a la luz que el señor Figalo es integrante o es socio del estudio UGAS, a mí ya me generan demasiadas... ¿Por qué? Porque de ser así, ya sea por la influencia del mismo presidente Ollantumala o del estudio UGAS o de que todos hayan tenido algo que ver, por favor, el ministro Figalo nunca debió abogar por aquella empresa que era, entre otras, ¿no?, cliente del estudio del cual él es socio. Entonces hay varios delitos que se podrían configurar. ¿Qué soy yo? Yo soy una testigo que hasta el día de hoy ningún fiscal ha llamado para poder tomar esta declaración. Estoy segura que cualquier autoridad en otro país ya me hubiera convocado. Yo sería una testigo clave para poder sostener una imputación contra un ministro. ¿Usted confía en el Ministerio Público, el fiscal Hamilton que está viendo el tema, en la Procuraduría que ha sacado también un comunicado que ahora dirige Julia Príncipe? Todo tardío. Julia Príncipe era una de las mejores amigas de Daniel Figalo. Y ahí sí yo tengo mis graves dudas sobre la forma en la que se va a actuar. Porque, Cristian, el día de hoy tenía que haberse formado esos grupos. No, a mí eso ya lo he dicho ahora a las 5 de la tarde, la verdad los comunicados del Ministerio Público la semana pasada y los de la Procuraduría son una pena. ¿Qué ha hecho Ecuador? Un día antes de Navidad ha incautado. Me podrán decir que necesitan presupuesto, sí necesitan, pero por favor, para una incautación necesitas presupuesto, no. ¿Qué están esperando? ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando vayan no van a encontrar nada. Y es lo que se está buscando, que el tiempo pase y que las pruebas desaparezcan. Bueno, para eso estaremos acá en Abogajarro con nuestro segmento también brasileiro y vamos también a convocarla nuevamente. La invitación al señor Daniel Figalo creo que no la necesita, ¿no? 11 de la noche acá lo esperamos y tendrá justamente la posibilidad de responder. Congresista, muchísimas gracias. Muy amable. Hacemos una pausa y regresamos.